Les vamos a dar un contexto muy importante para entender lo que nos va a contar Luchi Ibáñez, porque tiene que ver, recordarán ustedes, el caso de la denuncia de un supuesto abuso en el hospital Rawson de esta mujer, claro, que estaba en la UTI ya hacía 40 días y que en un papel logró escribir lo que ahora forma parte de una investigación, que habría un supuesto abuso. Luchi Ibáñez ahora nos va a contar de otro caso diferente. Apareció otro que denuncia algo similar. Luchi, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luchi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ale, Lalo, buen día. Sí, un tema muy difícil de hablarlo, también de escucharlo, ¿no? Porque en la medida que Gustavo Cardoso, papá de Débora, nos relata lo que ocurrió hace un año aproximadamente, uno se mete en un laberinto de dolor. Porque su hija, de 36 años, fue internada en el Rawson por una meningitis. Más o menos pasaron 25 días de estar internada cuando comienza a tener y a dar señales de que en ese lugar, según ella, la estaban violando. A través de un celular, ya nos va a explicar Gustavo cómo fue, y posteriormente con un garabato. El hecho es que esta mujer, hija de Gustavo, Débora, de 36 años, murió a un mes y medio aproximadamente de estar internada en ese lugar y se fue con la denuncia de que le estaban violando en el Rawson. Un hecho que, si bien a partir de esta denuncia que surgió en el Rawson, pero ya viene con una investigación a lo largo del tiempo. Estamos aquí con su papá, Gustavo. ¿Cómo está, Gustavo? Buen día. Buenos días, señor. Bueno, ¿cómo se entera usted o cómo ella le hace enterar a usted de que era víctima de una violación? Ella empezó a manifestarme el día 3 de junio de que había sido abusada mediante señas, balbuceo, que no le salía su voz por estar con traqueotomía, había estado unos días entubada y bueno, a través de garabatos que me hacía, de señas que me hacía con su dedito sobre la sábana, fuimos deletreando la palabra violación. Es lo primero que ella puede expresarle, digamos, usando el celular. Claro, yo tomé el celular porque no sabía cómo entenderle lo que ella me decía y se me ocurrió que ella me pusiera en la cama, que me dibuje la letra de la palabra que me quería decir, ya que ella cuando cobraba la conciencia, porque la tenían dopada en coma farmacológico, creo que se llama, cuando ella despertaba a medias, pero despertaba y era muy lúcida. ¿No? Y ahí me pone primero una D, una B corta y después, bueno, la palabra la fuimos armando de a poquito, por supuesto, con el tiempo, ¿no es cierto? Ese fue el primer signo. A la semana ya puede escribir algo. A la semana hago yo la denuncia, porque me reiteró 3 veces en la visita que yo le hacía que había sido violada, y al momento de retirarme, pues yo tenía 1 hora nada más de visita, era una carita de pánico que tenía mi hija, pobrecita, y bueno, no me soltaba, no quería que me fuera. Y yo con miedo, porque tenía una impotencia total, temor a que se me muriera y a que la dejara morir. Lisa y llanamente, por la situación, no hice la denuncia inmediatamente, al lunes siguiente la hice. El día domingo le manifestó a la hermana también lo mismo y a su mamá. Y bueno, el día lunes hice la denuncia. Y cuando vine el día martes, el martes siguiente, el día 12, no tenía yo una lapicera, nada. Ella cuando manifestó esto de que me quería escribir, le pedía la consigna que había ahí en el momento, una oficial, una policía, una lapicera. Y en la carpeta que tenía yo hecha la denuncia, deletreó varias cosas, pero después deducimos de que fue violada 3 veces. Gustavo, en esas expresiones que ella tenía, ¿pudo decirle quién era, de quién se trataba, algunos datos? Datos exactos no, pero sí orientativos, porque en un momento de las visitas de esa semana,
entró en la cama a revisar a la cama contigua, que había un señor ahí también en terapia, un enfermero con rasgos norteños. Y bueno, cuando ella estaba acostadita, miró hacia la puerta, cuando lo vio, abrió los ojos y se asustó y me prestó la mano. Y le digo, mamita, ¿es ese el tipo que te violó? Y me dice que no, con los ojitos, me respondía con los ojitos. Y le digo, ¿es parecido? Sí, me dice. Y le digo, ¿es turno tarde o mañana? Y ella me respondía con los ojitos que no, que sí. Y me fue guiando y era el turno noche. A partir de todos estos datos que usted tiene, pero me mencionó Gustavo, sí, que el mensaje verdadero se lo da con su cara. Con la cara de terror. El pánico que tenía, mi amor, pobrecita, el pánico, y no me dejaba ir. Me apretaba, con su manito me apretaba para que no la deje ir. Tenía un pánico, pobrecita. Los últimos días de su vida han sido terribles, y para nosotros también. Usted, más allá de la enfermedad que ella padecía, usted advirtió ese dolor que venía de adentro. Totalmente, sí, esa desesperación por no quedarse solita. Por no quedarse sola, no sabía qué hacer, estaba inmerso en una impotencia total, me iba llorando cada vez que la veía. ¿Qué resolvió el hospital? ¿Qué respuesta le dio? Y el hospital medio como que no me dio ninguna respuesta porque el médico que estaba en la terapia intensiva me dijo que por qué no le había dicho a ellos, pero yo tenía miedo de decirle a ellos que mi hija me decía que la estaban violando, porque por miedo a que borren pruebas, a que la maten. Lisa y llanamente era lo que yo sentía en el momento, esa impotencia junto con mi familia, porque fue consensuado con ellos, no sabíamos qué hacer, si hacer la denuncia inmediatamente, o esperar, o ver qué pasaba, y bueno, todo esto pasó esa semana y el día lunes 11 hicimos la denuncia. Impotencia y un dilema, ¿no?, de cómo actuar. ¿Y hoy cómo está usted? Mire cómo puedo estar. Perdí a mi hija el día 22 de junio. Su hijito de 6 añitos, Filipo, entró en un pozo depresivo. Y unos días después que falleció su mamá, le dijo a mi hijo que cuánto tiempo iría a vivir él y la abuela y yo. Y mi hijo le explicó que podemos vivir 60, 70 años, que había hecho una desgracia en la familia que se muriera su mamá. Y le pregunto, ¿por qué, Fili, por qué preguntas eso, mi amor? Dice, porque yo me quiero morir para irme con mi mamá. Y mi nietito, víctima de un, ¿cómo que se llama? Shock séptico. Es lo que nos dijeron en el hospital de niños. Falleció justo 2 meses después. ¿Qué tragedia? Casi a la misma hora. ¿Cuántos años? 6 añitos. Así que se puede imaginar cómo podemos estar todos, ¿no? Sí, muy doloridos. Cuando nos enteramos del caso de esta chica de ahora, nosotros estábamos destruidos espiritualmente porque a nosotros, discúlpeme usted la expresión, la prensa ni la justicia ni nada nos va a devolver la vida de mi nieto y de mi hija. Entonces no fuimos a la prensa, no fuimos a ningún lado, pero ahora cuando pasó esto, ahora sí tengo rabia, tengo impotencia, tengo dolor y no quiero que si hay un tipo así, si es que se le puede llamar un ser humano así, que siga trabajando, que siga en ese lugar. Por último, ¿hay pericias, hay pruebas en contra de alguien o hay elementos que puedan dar con el autor? Eso está en tribunal, en secreto sumarial. El doctor Nagy es el quien nos lleva el caso y supongo que sí. De eso no puedo decir yo porque no tenemos acceso nosotros a la causa. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. Lo acompañamos en el dolor de la pérdida de su hija hace menos de un año, después decía a su vez su nietito, ¿no? Bueno, tremendo, un caso terrible que tiene que ver además con una suerte de legado que tiene Gustavo, ¿no? De seguir hasta encontrar la verdad, hasta que él mismo se convenza de lo que ocurrió a partir no solamente de las pruebas que le dejaba su hija, sino de esa mirada, como decía él, de desesperación y de miedo, ¿no?, cuando le contaba el hecho. Volvemos a ustedes.
La verdad, qué fuerte que suenan esas 3 palabras que dijo el Señor, ¿no? Rabia, impotencia y dolor, dijo. Y nosotros que las escuchamos, también estamos en estado de shock, porque uno dice, pero si ahí en el Hospital Rawson le salvaron la vida a tanta gente durante la pandemia, que ahí mismo, en ese equipo humano que se entregó, que puso en riesgo su vida para justamente salvar estas vidas, haya un chacal que viola personas en la terapia intensiva, es algo que también a nosotros nos cae así como un golpe, una piedra en el pecho, ¿no? Enterarnos de esto. Pero además no es la primera denuncia. Esta denuncia se conoce a raíz de una primera denuncia. Lo que nos está diciendo desde el dolor es que cuando ven que existe una denuncia, ellos que habían decidido no contarlo, porque como dice, su pérdida es irreparable, ahora salen a hablar, porque dicen, ¿cómo puede ser que esto haya pasado otra vez y que las autoridades no nos hayan dado ningún tipo de respuesta? El problema es que ya no es un solo caso, ya son 2 que conocemos. Es que hay que terminar, yo digo, ¿no? Porque esto ocurre en el medio de un juicio que se está llevando adelante, que no tiene nada que ver con el Rawson, pero sí con el Hospital Materno Neonatal, que son las muertes de los bebés allí. Hay que terminar con la impunidad que a veces sobrevuela en estos centros asistenciales. En el caso del Hospital Materno Neonatal, altísimas figuras profesionales, médicos y además responsables a nivel ministerial, borrando de sus celulares mensajes para tratar de alivianar su situación. Sabían de que se morían bebés y no hacían nada, miraban para otro lado. Acá hay ya 2 denuncias, En vez de comprometerse con la verdad para seguir teniendo la imagen que todos tenemos de estos lugares. Entonces, hay que comprometerse con la verdad, hay que comprometerse con la justicia, hay que acompañar a las familias que no solo atraviesan el dolor de perder a alguien, sino, en este caso, perder a una hija y enterarse que en los últimos días de su vida fue violada. Horrible. Por favor. Cambiamos de tema, Por favor.